En cuanto a las leyes, se clasifica en tres categorías. 613 leyes se clasificaba en tres y se clasifica en tres categorías. La ley ceremonial, que incluye todas las regulaciones sobre sacrificio, la cual explica lo que los israelitas debían hacer para mantener su relación espiritual con Dios. Los animales, ¿cuál era una de ellas? En Levítico capítulo 22, verso 27, los animales a ser sacrificados debían tener por lo menos 8 días. También deben ser sin defecto. Entonces, en la ley ceremonial tenía que ser un ritual para que en ese proceso el que no lo hacía no era aceptado por Dios, no era aceptado por el Dios, el creador del universo, no era, porque tenía que hacer todos esos pasos. Por eso que la escritura habla que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ley ceremonial eran clasificadas en esa. Y la segunda era la ley moral. Reglas como el adulterio, el robo, que define el comportamiento y acciones que Dios requería en ese momento. ¿Qué sucede? Que aquel adúltero, recuerdo que en la Biblia se presentó una mujer adúltera y muchos hombres, escribas en ese entonces, fariseos, lo que tenía el intelecto de la escritura y tenía el dominio del conocimiento del Torá, dijo, pero señor, maestro, era solamente para tentarlo. Le dijo, pero en la escritura dice que esta mujer pecó. Y en la escritura, en la ley de Moisés, dice que la mujer que peque tiene que ser apedreada. De acuerdo a las 613 leyes, tenía que ser apedreada. Y Jesucristo comenzó a escribir, y cuando comienza a escribir, le dijo esas palabras, y luego cuando dejó de escribir, se levanta, alza la vista y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella, contra esa mujer. Dice que por conciencia, desde el menor hasta el mayor, se fueron. Creo que pensaba, no, yo no soy adúltero, pero soy chismoso. Yo no soy chismoso, pero estoy robando. No soy robando, pero estafo. Entonces, por conciencia se fueron. Y cuando Jesús se levantó, dijo, vete y no peques más. Vete, sí, pero no peques más. Entonces, la ley moral se refería a eso. Pero, ¿qué sucede hoy en día? En la ley civil se aplicaba a Israel como una ley gobernante, igual que cada país que tiene los estatutos civiles. Una de las leyes era si un toro acorneaba a alguien, el dueño debía asumir esa responsabilidad civil. Hoy en día, muchos en el mundo tienen mascotas. Es decir, si un perrito mordía a un vecino, el dueño de esa mascota debía pagarle todo a ese vecino por causa. Eso es lo que sucedía en el tiempo de la ley de Moisés. Ahora, de acuerdo a la ley de Moisés, en Gálatas capítulo 2, verso 16, en Dios habla hoy, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justo. Gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Nuevamente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que inspiró a escribir Gálatas, dice que ninguno será justificado por cumplir la ley, solamente que reconozca a Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo lo hace justo ante Dios. La gracia del Señor Jesucristo lo hace justo ante Dios. Hay una palabra en Romanos, capítulo 10, verso 4. Le voy a decir primero en la revisión Reina Valera. Dice que el fin de la ley es Cristo para toda buena obra. Y hay personas que han malinterpretado este versículo, que el fin de la ley es Cristo, y dicen que
la ley fue finalizada en Cristo, porque si el fin de la ley es Cristo, es finalizada en Cristo y ya. Pero recuerda que él dijo, Jesús, en San Juan capítulo 5, verso 39, habla, escudriñad las escrituras, porque ellas, la escritura, dan testimonio de mí, de Jesús. Hay otro versículo que habla en Mateo capítulo 5, verso 17. No pensáis, no crean que yo vine para abrogar la ley y los profetas. No piense que he venido para anularla, sino para cumplirla. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Que Jesús no vino para anular la ley, sino para cumplirla. ¿Qué más sencillo? En Romanos capítulo 10, ese mismo capítulo, el verso 4, en la traducción lenguaje actual, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a lo que confía en Jesucristo. Y cuando se habla en Romanos que el fin de la ley es Cristo, ahí habla en el original, habla que el fin en el original quiere decir la meta. La meta de la ley es Cristo. Revela la ley de Moisés, la ley que vino por medio de Moisés, que Dios le dio a Moisés, vino para revelar a Jesús, no es para anularla, porque si nosotros decimos que fue para anular, tenemos que anular las 613 leyes de no adulterarás, no codiciarás. Entonces, si nosotros decimos que fue anulada completamente los 613 leyes, completamente, estamos diciendo que honra a tu padre y a tu madre es anulado. Nunca, porque en Efesios también lo repite, porque en Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, tanto en el nuevo pacto, viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si dice que el fin de la ley es Cristo y algunos dicen que fue eliminada la ley, entonces, ¿qué ley fue eliminada? La ley ceremonial, la ley de ritual de hacer sacrificio de cordero, de circuncisión, el circuncidar el prepucio del hombre, el de hacer cosas para agradar a Dios. Esa ley ceremonial en Cristo se manifestó en Cristo, pero la ley civil no. ¿Cuál es la ley civil? La ley civil habla en Éxodo capítulo 23, verso 21, Éxodo 21, capítulo 21, verso 15, no golpeará a los padres. Ahora, si la ley fue eliminada, entonces da potestad a golpear a los padres, pero no fue así, fue la ley ceremonial. Y otra es muy importante, dice, en la ley, en las 613 leyes, dice, juez no debe ser parcial. Entonces, si se eliminó la ley, entonces esta ley que está en la 613 fue eliminada, pero en ningún momento. Y habla uno muy importante, no ponerle bozal a un animal que está trabajando en el campo para evitar que coma. Deuteronomio 25:4. Es cuando tú le colocas a un animal, a un buey, y le coloca un bozal para que no coma, se va a morir, se va a debilitar. Entonces el Señor dice, hay 613 leyes. La ley ceremonial en Cristo se cumplió, pero las leyes civil y las leyes moral no la eliminó, no, está vigente. La ceremonial de hacer cosas, de tú hacer, yo tengo que estar ayunando, sí, si tú quieres ayunar, ayuna. Yo tengo que orar mucho tiempo para ser aceptado, sí, si quieres orar mucho tiempo, hazlo. Yo quiero que leer la Biblia para ser aceptado, ora, pero no es para ser aceptado, porque el Señor habla que por medio de Jesús nosotros somos aceptados por su gracia, por su amor, por lo que nosotros no nos merecíamos, sin esfuerzo, nos los otorgó sin esfuerzo. Ahora, como resultado de nosotros recibir a Jesús en nuestro corazón, comience ese anhelo de leer, comience ese anhelo de saber de la Escritura, comience el anhelo de saber las cosas de Dios, pero no es con esas acciones yo voy a ser aceptado por Él. Es que ya soy aceptado en Jesucristo, ya soy amado en Jesucristo. Y muchos piensan
que con hacer ya cumplo las 613 leyes. Jesucristo la cumplió. Y cuando nosotros hacemos conciencia qué es en Jesús y confiar en Jesucristo, comienza en nosotros a que el pecado de toda la falla, de todo, de errar en blanco, de todo, no solamente lo moral, porque la escritura habla, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado, téngalo presente, no es acusación, no es culpabilidad, no es condenación. Pecado es fallar, no cumplir un propósito. Si yo voy desde un lugar hacia otro y me desvío hacia ese propósito donde yo me dirijo, estoy fallando, porque digo, me equivoqué de rumbo, voy para otro sitio y este sitio no es el mío. Yo iba hacia la derecha y me destiné hacia la izquierda. Cuando hago eso, estoy fallando. Eso es pecado, pero está muy interno en nuestro corazón. Cuando hablamos de pecado, siempre se asocia a que estamos mal ante Dios. Pero el pecado es más allá, es todo lo que nosotros hacemos sobre la tierra, todo lo que nosotros nos desviamos, porque el Señor dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, ¿eso es para culparte? No. Pecado es sinónimo de errar al blanco, no cumplir el propósito o fallar. Eso es el pecado. Pecado, el origen es el pecado sin culpabilidad, sin condenación, sin decirte que tú estás mal, tú eres el peor. Pero cuando nosotros, ¿por qué el pecado ya no es nuestro amo? En Romanos capítulo 6, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, bajo los rituales de la ley, del sacrificio, de hacer cosas para ser agradado por él. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Eso lo dice la escritura. La gracia de Jesucristo le quitó el dominio al pecado. Toda la falla le quitó el poder. Y algunos dicen, pero ¿cómo yo caigo de la gracia? En Gálatas capítulo 5, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente, pues si ustedes pretenden hacerse justo ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros escuchamos esta palabra, en otra versión, en Reina Valera, dice que han caído de la gracia, porque por la ley, por cumplir la ley. Eso quiere decir, cuando nosotros leemos ese versículo, capítulo y versículo, pensamos que es pecado moral. Pensamos, este hombre, esta mujer, si cayó de la gracia, creo que entró en adulterio, entró en fornicación o robó o algo moral. No es algo moral, porque si leemos todo ese Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 5, habla que en ese momento los Gálatas, ellos querían circuncidarse. Era un ritual que hacían, que hizo por primera vez Abraham, y luego fue Abraham. Abraham hizo un ritual para hacer un pacto con Dios y Dios nunca se lo pidió. Dice que se circuncidó. ¿Dónde se circuncidó? El pene, el prepucio, lo circuncidó, lo cortó. Entonces, en ese momento, el ritual de las 613 leyes en la ceremonia debían de hacerlo. Entonces, los Gálatas decían, ya habían recibido a Jesús, decían, tenemos que hacer el ritual del circuncidar. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes están fallando, ustedes están pecando. No es un pecado moral, no es un pecado contra otra persona. No, es un pecado porque están fallando del propósito y han caído de la gracia, porque ustedes pretenden de hacer cosas para ser agradados por Dios, pero solamente por recibir a Jesús, ustedes reciben de la gracia y por esa razón caen de la gracia, porque están tratando de hacer cosas para cumplir la ley. Nunca por hacer cosas para cumplir la ley, nunca lo van a hacer, jamás lo pueden lograr. Pero cuando nosotros hacemos conciencia como lo que hizo el apóstol Pablo,
En primera los Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo reconoció que la gracia de Dios soy lo que soy. Y el apóstol Pablo era estudiado, tenía varios idiomas, tenía varias profesiones. Y sin embargo, hoy en día, alguien podía decir, no, yo soy lo que soy porque yo estudié, porque algunos me quemé las pestañas, porque estudié muchas horas. El apóstol Pablo podía decir eso y muchos más porque tiene una cultura relevante en ese entonces. Los griegos, ¿dónde vienen los filósofos? De los griegos, de ese entonces, esos filósofos que comenzaban a hacer argumento y pensamiento. Y el apóstol Pablo estaba rodeado de toda esa gente. Él era muy preparado y sin embargo él dijo, pero la gracia de Dios soy lo que soy. No es por lo que yo haya hecho, lo que yo haya estudiado, es lo que la gracia de Dios hizo en mí. Y dice el Señor, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y él reconoce, antes el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles, pero dice, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Que es importante de reconocer que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todos los pensamientos de creatividad, que te tiene, que surge de tu corazón a tu pensamiento, no es solamente porque tú eres el intelectual, que tú has estudiado, sino que reconozca que es la gracia de Dios, el amor, que hay oportunidades que no has hecho nada para hacerlo y te has embarrado, has equivocado, has fallado y sin embargo el Señor, la gracia del Señor siempre está dispuesta, que la gracia es darte lo que no te mereces sin esfuerzo. Y haciendo alusión de la gracia, mi esposa Yadira y yo, en oportunidad cuando vamos a hacer el mercado, cuando en el momento estamos comprando, hay una sola persona o no hay ninguno. Y llega al rato comienza atrás de nosotros a estar muchas personas, 2, 4, 5, 6, 7 personas. Y yo le digo a Yadira, princesa, es la gracia del Señor. Nosotros no hicimos nada. Nosotros llegamos, no, va a venir y cuando hacemos fila, va a venir la gente y van a comprar. No es la gracia. Nosotros no hicimos ningún esfuerzo. Así sucede en todos los ámbitos cuando nosotros hacemos conciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia que es la gracia, que es nuestro esfuerzo, y no, yo cuando llego a un lugar y las personas van y compran, no, eso es normal, pero cuando hacemos conciencia de la gracia, Dios va manifestando no solamente donde tú llegas a ese lugar, sino va manifestando en ti que las personas quieren hablar contigo, quieren conversar, y el apóstol Pablo habla, pero no soy yo, sino es la gracia del Señor en mí. Él reconoce que es la gracia del Señor, es el amor, es lo que no se merecía él, sino que sin esfuerzo lo obtuvo en la finanza, en la familia, en lo emocional. Es la gracia del Señor en ti. Estás esperando una nueva oportunidad o un negocio. Tienes que pagar algo y no tienes la plata suficiente. Pero Señor, es tu gracia en mí. Es tu gracia, es tu gracia, es tu amor. Ese amor que tú me das a pesar que no he hecho lo suficiente como lo que yo espero. Lo que mi papá esperaba de mí o mi papá no hice lo suficiente. Sin embargo, tu gracia, Jesús, él es suficiente para hacer algo. Cuando hay puertas, oportunidades cerradas, se abren por la gracia de Dios. Cuando te dicen no 1000 veces y la gracia de Dios te abre otras oportunidades. No, Señor, pero ¿qué sucede? Pero ¿será que yo tengo algo mal? No, es la gracia de Dios se manifiesta. Si alguien te dice que no, Dios abre por su gracia en la persona de Jesús otras oportunidades a favor tuyo. Y todos los que están conectados en este momento, yo le invito que por su gracia, por el amor del Padre Celestial hacia ti, que haga esta oración conmigo, recibiendo al Señor de la gracia, el Señor Jesús. Padre Celestial, en este momento recibo tu gracia en la persona de Jesús y que tu gracia me habilite por tu amor
hacer de lo que yo no puedo realizar. Recibo en tu corazón de tu amor inagotable en la persona de Jesús. Recibo de tu gracia, de el Padre Celestial en mi corazón, en Jesús. Si has hecho esta oración, tú eres parte de la familia de Jesús. Es la gracia del Señor en tu corazón. Padre Celestial, gracias, gracias. Declaro sobre todos los hombres, todas las mujeres que han realizado esta oración, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda, ahora, por la sangre de Jesús, ahora te vas dolores de espalda, te vas insomnio, en el nombre de Jesús, te vas ahora incapacidad, bloqueo que le dicen que tú no puedes hacerlo, te vas en el nombre de Jesús. Todo imposibilidad, te vas ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que has intentado durante mucho tiempo y no has podido, ahora se habilita en el nombre de Jesús. Ahora, toda enfermedad terminal, sea quien sea, la persona donde te encuentre, sea sana y sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu corazón, recibe sanidad en tu cuerpo físico. Todo dolor de migraña se va en el nombre de Jesús. Ahora ordenamos que estamos sentados en lugares celestiales, que toda angustia, toda tristeza, en el nombre de Jesús se va ahora, se va esas tristezas, imposibilidades, duda constante que en oportunidades te produce ese desánimo profundo. Te ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Imposibilidades que muchas oportunidades que te ha presentado, te vas en el nombre de Jesús. Ahora tu gracia es manifestado hoy a favor de ti y tienes sueños agradables por la gracia del Padre Celestial a tu favor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte cuánto siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte cuánto siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Padre Celestial, ordenamos en el nombre de Jesús, en el poder del acuerdo, todos los que están conectados el día de hoy, todos los que están unidos en un solo espíritu. Tú dices que solícito en la unidad del espíritu, en el vínculo de la fe, ordenamos en el poder del acuerdo la petición de Berta Estupiñán. Pide que por sus padres, por su hija y por su hermana, declaramos ese diagnóstico de COVID-19, diagnóstico. En el nombre de Jesús te disuelve. Todos los pulmones comienzan a funcionar. Todo el sistema respiratorio. María Correa, la mamá de Berta Estupiñán, le ordeno que se mejora rápidamente por la gracia del Padre y es sana por la sangre de Jesucristo. Sana es María Correa y Rigoberto Estupiñán, el papá de Berta Estupiñán. Le ordenamos que todo el sistema respiratorio comienza a funcionar bien. Toda la célula comienza a funcionar bien, correctamente por la gracia del Padre Celestial. Todo diagnóstico se disuelve y es reemplazado por la sanidad completa a favor de Ana María, la hija de Berta Estupiñán. Le ordenamos en el poder del acuerdo a favor de Ana María, comienza a funcionar correctamente la respiración, correctamente los pulmones, correctamente
todo el páncreas, todo funcionado correctamente su cuerpo, toda insuficiencia, todo lo que pudiera presentar. Cristina Estupiñán, le ordenamos que se disuelve, porque durante días, durante horas hemos declarado que la gracia del Padre Celestial va transformando y va sanando completamente toda esta familia. Esta familia es sana por la sangre de Jesucristo, es sana por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, declaramos sobre todas las naciones, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía. Declaramos que el despertar de los gobernantes a favor de todo el pueblo que conforma cada nación de los gobernantes de las naciones, los continentes que hemos mencionado hoy, de los cinco continentes que conforma todo el mundo. Las personas reciban ese despertar en cuanto al gobierno de cada país, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, sea despertando a favor de los ciudadanos, a favor de consolidar, de dar, además de ayuda, de dar ese seguimiento que muchos de ellos no han elaborado como conviene. Aquellos que tienen crédito, Señor, se despierta ese espíritu leye a favor para que pueda alargar y también condonar mucho más de lo que se ha hecho hasta este momento, por la gracia del Padre Celestial a favor de todos, de todo el mundo, y se disuelve ese miedo angustiante, se disuelve en el nombre de Jesús, el miedo angustiante que le produce a las personas no salir, no solamente por precaución, no salir porque puede estar enfermo, se puede enfermar, se puede morir. Todo ese miedo angustiante en el nombre de Jesús se disuelve y se produce la confianza de Jesús, la confianza del Padre Celestial en Jesús, en la presencia del Padre Celestial a favor de cada hombre, de cada mujer en la tierra, que reciba de tu amor, reciba que está protegido, reciba que no está solo, sino protegido por la gracia del Padre Celestial en Jesús, en el nombre de su eterno amor hoy, Señor. Gracias por el día de hoy.